Vamos a tomar la Santa Biblia. Le he dedicado este mes de mayo para estar con los jóvenes compartiendo esta palabra gloriosa que se necesita la luz del Señor. Profeta Isaías capítulo 40, vamos a mirar la fatiga del muchacho o del adolescente y la debilidad del joven. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Altísimo Señor, te damos gracias, Señor, por darnos este momento especial en tu presencia, en este culto de la juventud, donde la alabanza y la gloria y el agradecimiento es para ti, Señor, para darnos este momento de la palabra tuya. Señor, trata con cada joven, con cada adolescente. Necesitamos la luz y el poder de tu Espíritu Santo por su unción, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Jesús. Siéntese, hermano, en esta noche. Bendito sea el Señor. Bueno, Dios les bendiga a todos los adultos mayores que respaldan el culto de la juventud. Y vamos a tratar estos temas muy importantes con el niño, con el adolescente y con el joven. ¿Con quién trata Dios los proyectos divinos? Con los niños, no se olvide, con los niños, con los adolescentes y con los jóvenes, pero más con los niños y adolescentes. Dios trata los proyectos divinos de Él. Eso usted los encuentra ahí facilito cuando usted abre la Biblia y se da cuenta cómo, a qué edad Dios llamó a todos estos personajes que están registrados en la Biblia. Y se va a dar cuenta usted que es desde la niñez, otros antes. ¿Cómo le dijo el Señor a Jeremías, el profeta? Antes que te concibieran, te conocí. Y antes que te dieran a luz, te di por profeta a las naciones. Entonces todavía estaba en el feto, todavía era un feto. Y ya Dios tenía un proyecto para el mundo con el profeta Jeremías. Entonces, qué importante es uno echarle una mirada a este desarrollo de la vida, donde Dios también trata los proyectos divinos con ellos. Y por eso que maestros, pastor y maestros de escuela dominical y también los hermanos ancianos que ayudan a edificar la casa del Señor, hay que estar pendiente de eso, de esos valores fundamentales con esas edades en la iglesia, porque Dios tiene algo especial allí en la marcha de su iglesia. Bendito el Señor, porque hoy estoy yo aquí ocupando la sillita, pero mañana será mi hijo, será mi hija, será el nieto, será el tataranieto. Bendito sea el Señor. Entonces, eso es importantísimo tomar en cuenta. Bueno, estamos mirando con los jóvenes de cómo Dios nos ubica en la posición ante Dios. Esa etapa, esa vida es para oír y para, ya me olvidé, eso, para obedecer, ¿verdad? Porque, primera razón, recordarles, porque el desarrollo de la vida del ser humano, Dios lo dejó de esa manera progresiva, de ir concibiendo el
el entendimiento, para recibir el conocimiento. Porque el Señor dice, ¿entiendes lo que lees? Entonces, alguien, un adulto mayor dijo, ¿cómo entenderé si no hay quien me explique? Pero el adolescente, aunque se le explique, él no logra entender. Él lo que logra es ver. Y lo poquito que logra entender, ahí se conserva. Bendito el Señor. Entonces va en desarrollo, en desarrollo progresivo, hasta que llega la edad donde Dios tiene que tratar, ahora sí, los negocios y proyectos de Él para con cada uno de nosotros. A su nombre la gloria. Y no olvide que dijimos que, o estamos diciendo que, los proyectos divinos de Dios para con los hombres registrados en la Biblia, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que pasaron ya en esos siglos pasados hasta hoy, con los proyectos de la vida de su iglesia, con usted y yo en nosotros, son los proyectos que están allí para que la iglesia sea luz del mundo y la sal de la tierra. Que el mundo pueda saber, que el diablo sepa con toda su andamiaje de su mundo de maldad, que aquí hay un soltero que sí puede ser cristiano de verdad y ser victorioso en el nombre de Jesús. Que aquí hay un soltero, una soltera que sí puede llegar a un matrimonio en la voluntad del Señor, mostrarle al mundo eso y vivir el matrimonio del Señor. Amén. Bendito el Señor. Mostrarle Dios al mundo que con Satanás y todos sus aguaces, que el Señor tiene armas espirituales, ministerios, dones ministeriales para desplegar un trabajo en pro de llegar a mucha gente para mostrarle que Jesucristo es la única esperanza de salvación y vida eterna. Alabanzas a Jesucristo. Entonces, estos proyectos divinos con nosotros conciernen a la marcha de la iglesia. A la marcha de la iglesia. Entonces, renovándose, como dice el Salmo 104, verso 29, creo es, que dice que les das, recogen, envías tu espíritu y son renovados y renueva la faz de la tierra. Se refiere a los relevos del ser humano. Bendito sea el Señor, en que unos se van y quedan los otros, porque el Dios de esta iglesia es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. A su nombre la gloria. Bueno, entonces qué importante, vamos por esa línea, por ese hilo, mirando cómo Dios trabaja. Y aquí nos detenemos para mirar entonces lo que continúa, porque es importante entender aquí los tiempos que Dios ministra o maneja, y también entonces el molde para lo que Dios nos prepara, nos forma, nos hace, porque Él es el que adiestra nuestras manos para la guerra. Amén. Entonces Él es el que adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aderezar quiere decir preparar, capacitar, instruir, potenciar la persona para que enfrente a sus enemigos, porque ahí está el Señor con él. A su nombre sea la gloria. Pero entonces partimos de este concepto. No sé si el hermano pueda poner en la pantalla mientras hablo, tienen ahí el internet tranquilamente, el concepto de fatiga, para que ustedes lo lean allí. Porque la Biblia dice, el muchacho se fatiga y se cansa. El joven se flaquea y se cae. Bendito el Señor.
El uno se cansa y el otro se cae. Fíjese usted. El uno se fatiga y el otro se debilita. Se debilita, flaquea. Entonces, la fatiga siempre tiene que ver con esos conceptos ahí que habla sobre el cansancio, la desesperación, la angustia, la ansiedad, hablando físicamente, ¿verdad? Y la persona llega a un momento de que puede inclusive tener una depresión. Y esa depresión ya distorsiona todos estos síntomas que acabo de decir en la fatiga. Distorsionan la visión y la forma de pensamiento y desubican el receptor principal del raciocinio del corazón nuestro para receptar lo que necesito receptar bien. Bendito el Señor. Entonces, alguien dice, no me hable en este momento porque estoy confundido, ¿verdad? Alguien dice, otro día me dice, porque en este momento estoy en otro lado, con mi mente, mi pensamiento y esto y lo otro. ¿Ah? Entonces, esa es la fatiga. Esa es la fatiga. Bendito el Señor. Y así quedando la persona, entonces, ahí están algunos aspectos del concepto de fatiga, molestia, ocasionada por un esfuerzo más o menos prolongado o por otras causas y que en ocasiones produce entonces las alteraciones físicas. Entonces, hasta ahí nomás. Entonces, por eso el Espíritu Santo habla de la fatiga en el muchacho, no en el adulto mayor, no en el joven. Entonces, porque ahí está hablando en el versículo que leímos, ojo, no está hablando del contexto espiritual cristiano dentro de nosotros aquí, no. Es la comparación entre la fuerza de Dios, el poder de Dios, la existencia de Dios y el poder y la fuerza humana y la existencia humana, hasta dónde puede resistir o no puede resistir. Bendito el Señor. Entonces el ser humano puede tener mucha potencia, mucha fuerza, pero el Señor le está diciendo quién es Él como ser humano. Amén. Dice, de muchacho la fatiga te pone mal y te hace hacer cosas que no debes de hacer. Fíjese, que después tiene que arrepentirse, pero hay cosas que se recuperan con el arrepentimiento, pero hay cosas que no. Ya lo que se perdió, ¿verdad? No hay cómo. Bendito el Señor. Entonces, pero el Señor, al ponérsele en su comparación, entonces Él dice, los que confían, más los que confían en Jehová, refiere ya a los que estamos en Cristo. O sea que con Cristo, en otras palabras, vayamos pensando, a ver, jovencita, míreme a mí, vayamos pensando de que en Cristo ya no hay fatiga. Ya no hay debilidad de joven. Fíjese. Porque si no, ¿cómo entendemos ese hermoso pasaje 31, verdad? Mas los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas y se encumbrarán con alas de águila para volar las alturas más elevadas como lo hace el águila. Entonces, en Cristo ya no hay. Y entonces usted va a decir, pero ¿por qué me siento yo así cuando me toca de sentirme así? La respuesta sencilla es porque quitas la mirada del que nos dice en quién hay que confiar.
Hay un coro que decía: si quito la mirada del Señor Jesús, mi alma se atribula y no puede ver la luz. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, también la vida eterna, en Él puedo confiar. Si quiere que se lo enseñe, le espero en la casa pastoral. Bueno, entonces, puesto los ojos en Jesús, entonces para nosotros ya no hay fatiga, ya no hay debilidad, porque nosotros estamos en la roca perfecta y eterna que se llama Jesucristo el Señor. A su nombre sea la gloria. Por eso es importante adquirir conocimiento, sabiduría, para saber uno qué está haciendo en este caminar. Y es aquí cuando la palabra de Dios dice, caminando en el tiempo, es un punto ahí que vamos a mirar. Dios maneja el tiempo en su gobierno, en la vida de todos los seres humanos, mayormente en nosotros como caso muy especial, porque el Señor tiene esa particularidad especial cuando tiene que atender lo que lo ha tomado como propiedad. Y usted y yo somos propiedad del Señor. Se tiene un trato especial. Gloria al Señor. Entonces, el tiempo, primero en la edad. Entonces, el niño y el adolescente tiene que ir entendiendo, y el joven, que el Señor maneja la edad. Gálatas 4:4. Cuando vino el tiempo del cumplimiento, maneja los tiempos. Y lo maneja de esa manera. Cuando vino el tiempo del cumplimiento, Dios enviando a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese o salvase a todos los que estaban allí. Habla San Pablo de los israelitas. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre la gloria. Y por acá tenemos el pasaje de Génesis 47, también sobre el tiempo. Capítulo 41, verso 46 de Génesis. Él maneja el tiempo. Bendito el Señor. ¿De qué edad era José? De 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. A esa edad, ese versículo está hablando del día en que José, el hijo del patriarca Jacob, fue coronado en Egipto como el segundo hombre de Egipto. Amén. Como el segundo hombre, donde recibió toda la decoración del segundo hombre y los honores y la autoridad del segundo hombre. Y luego que le hizo todas esas coronaciones, viene y le da a la esposa en el versículo 45. Le dice Faraón: bueno, venga acá, esta joven de acá, se la voy a dar por esposa. Y ahí está. Y ahí se casó. ¿A qué edad? No se olvide, Dios maneja los tiempos en las edades. ¿Y a qué edad salió José sin brújula? Porque ese es el adolescente. Ese sale sin rienda, sin brújula, sin nada. A los 17 años de edad, dice el texto de Génesis. Entonces, y a los 30 años, o sea,
¿Cuántos años? 13 años después viene el matrimonio de José y viene la coronación de, ¿por qué no decir, de su trabajo estable? Y de cumplir la función que Dios tenía que cumplirla con él, porque Dios andaba con él mediante un proyecto y propósito divino. Alabado sea su nombre. Si Dios maneja las edades de los tiempos, y por eso, querido adolescente, trate de meterse en Dios y escúchelo al Señor, porque caso contrario en la adolescencia comete un error que no lo va a querer nunca más mencionarlo en la vida, ¿verdad? Por eso da dolor ver esos jovencitos que de 16 años de edad ya saben lo que es papá, porque hay un niño que se le pega del pantalón y cuando pasa por ahí, papá. ¿Ah? Y esa niña oiga, yo hace años, cuando yo tenía 18 años, en un trabajo me tocó de estar al lado de un joven de unos 30 años de edad, aproximadamente. Y por ahí ya en el trabajo nos hicimos un poco conocidos. Y entonces un día dice, oiga, compañero, tengo que irme temprano porque mi esposa está casi en días de dar a luz y tenemos que andar ahí pendiente. Y entonces la cuñada de él, por parte de su hermano, dice, ¿y sí sabe qué edad tiene la muchacha? Tenía 12 años de edad. 12 años de edad. Y ya iba a dar a luz. Y yo vi a esa señora, Dios mío, más era barriga que cuerpo, de cabeza, de pies. Yo no le veía, solo veía No. Yo me quedé ahí mirando nomás el cuadro, pero me horrorizó por la edad de la niña. Entonces, eso es terrible. Eso se llama fatiga. Porque por cualquier circunstancia, si la niña no tiene una buena guía, si el jovencito no tiene una guía que lo pueda ayudar a pasar esa adolescencia, va a cometer sus errores. Pero creo que el Señor es tan clarito. Yo soy la luz del mundo, y el que a mí me sigue no andará en oscuridad, tendrá la lumbrera de la vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Fíjense. Entonces, qué importante saber que Dios maneja los tiempos por la edad. Porque Dios sabe, ¿por qué? Porque Dios sabe que el desarrollo de la vida es donde va paulatinamente desarrollando la inteligencia y la sabiduría. Son dos virtudes, dos fuentes en el ser humano donde está el recipiente de la luz y del saber de las cosas. La inteligencia, que es la memoria e inteligencia para captar las cosas, para detenerse a oír, para discernir, y la sabiduría que viene de lo alto, dada por el Señor. Alabanzas a Jesús. La sabiduría es la que provee de entendimiento y conocimiento para hacer las cosas que son de agrado a Dios y a los hombres. Entonces, por eso, ¿cómo es que dice San Lucas 2:52? Y el niño crecía, hablando de mi Jesús, en los días de su carne. Mire cómo Dios enseña el proceso del desarrollo. Alabanzas al Señor. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia con Dios y los hombres. Y cuando llegó a los 30 años de edad, dice la Biblia, ¿cómo sería ese diálogo? La Biblia no lo describe, pero debería haber sido un diálogo con José, el papá de crianza, la mamá de crianza y que lo dio a luz, María, y sus hermanos también que estaban allí,
Debería haber sido un diálogo. Bueno, yo he decidido salir de casa. Yo he decidido cumplir una misión que tengo que cumplir, aunque ellos no entendían eso. Pero algo pasó allí. La Biblia lo que describe es: y dejando a Nazaret, vino al Jordán para ser bautizado por Juan. Y no regresó nunca más a la casa de José y María para quedarse, sino para cumplir la misión. ¿A qué edad? 30 años. Dios maneja las edades, el tiempo en las edades. Entonces yo por eso, perdonen hermanos, que adultos y jóvenes, yo por eso tengo mi forma de decir, porque lo poco que uno entiende es esto. Yo un enamoramiento de adolescentes yo no le comparto, ni le acepto tampoco. No le acepto. No. Búsquese otro pastor, pero a mí no. Es que yo leo en la Biblia que eso no, Dios no lo hace así. Gloria a Dios. Sin embargo, nos falta por ahí alguien que diga: ¿qué edad tienes tú? 15. ¿Y qué edad? 16. Bueno, de aquí cuando se case ya tienen 21. Listo, entonces entáblense allí. Negocien bonito. Y los padres también, que no entienden esto, también lo aceptan. Pero si la Biblia te lo acepta, Dios te lo acepta, acéptalo. Si no, estás mal metido. Eso es fatiga nada más. Fatiga de la carne. Bendito sea el Señor. Dios maneja los tiempos. A su nombre sea la gloria. Él maneja, en segundo lugar, dijimos ahora por las edades. Ahora vamos por los cálculos en los proyectos divinos del Señor. Y mire ese ejemplo ahí de Sarai. ¿Qué edad tenía Sarai, esposa de Abraham el patriarca, cuando dio a luz? El texto bíblico dice 90 años tenía. Abraham tenía 100. Ya Sara no podía concebir, porque el tiempo de concebir era hasta los 40 y más de años, no más. Pero entonces, como Dios tiene un proyecto en el tiempo que Él quiere hacerlo, porque Él sabe, Él es el que planifica y organiza, y Él sabe por qué y para qué lo hace en ese tiempo. Fíjese, bendito el Señor. Será para darle una enseñanza tremenda a Abraham, en la fe de Abraham que nos alcanzó hasta nosotros, de esta fe maravillosa del Señor. Fíjese. Entonces Dios siempre tiene un propósito. ¿Por qué los tiempos en sus cálculos de sus proyectos los coloca como Él quiere, en el tiempo que Él quiere? Y por eso uno, ¿qué tiene que hacer allí? Solamente creerle a Dios, como Abraham esperó 25 años. Le hizo la promesa de 75 años, y a los 100 años doña Sara está encinta. ¿Ah? Doña Sara está encinta. Así que salió el niño. Gloria al Señor. 25 años don Abraham esperando. Y ya a veces se desesperaba. Señor, ¿qué me darás al final? Porque yo ya parto de este suelo, y toda esta herencia va a quedar ¿para quién? ¿Para este siervo Damaseno o qué? Pero el Señor ahí, hasta que llegó el tiempo. Entonces no es lo que yo quiero que usted entienda, que no es lo que nosotros queremos, ni lo que imaginamos. No. Es lo que Dios planificó, organizó en el tiempo. Alabanzas al Señor. Que Él cree que es allí necesario y útil en las cosas que Dios se propuso hacer con nosotros.
A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. La pregunta es de José. José, un hijo tan mimado, hijo del patriarca Jacob, un hijo tan mimado, ¿cómo él sabía lo que iba a hacer a 13 años después? Nunca lo supo. Lo supo el día que lo coronaron ahí. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, así es como hay que saber esperar en Dios. Bienaventurados entonces los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán y ahí estarán mejor. Ahora, lo tercero, el proceso en el molde de nuestro Dios. ¿Para qué nos prepara a nosotros en sus proyectos divinos? ¿Para qué nos prepara? ¿Cómo puedo yo saber qué proyecto tiene Dios conmigo en la vida de esta función de vida cristiana hasta el día que Él me tenga aquí en este suelo y parta de este suelo? Bendito sea el Señor. ¿Qué podemos saber? Entonces, pero a Él no se le escapa nada. No olvide que empezamos hablando de que estamos creyéndole y escuchándole y obedeciéndole a un ser que tiene tres grandes atributos: omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y Dios en su omnisciencia, Él lo sabe todo el día de mañana de mi vida. Él lo sabe todo, porque Él nos conoce a cabalidad. Bendito sea el Señor. Entonces es allí, mire, y lo prepara para lo que va a hacer. Breves ejemplos de Hechos 9:15. Saulo de Tarso, un hombre que Dios venía preparándolo desde el vientre de su madre, porque San Pablo, cuando entendió este misterio del trato de Dios en el gobierno, en los proyectos, él dijo ya en la carta pastoral a Timoteo, él está hablando: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, quien me apartó desde el vientre. Así dice el texto bíblico. Quien me apartó desde el vientre. Bendito el Señor. Habiendo yo sido blasfemo, pecador y todo lo demás, pero todo lo que lo hice en ignorancia. Y entonces el Señor se deleitó en perdonar el pecado y el proyecto de Dios con este joven. Como dice el verso 15, léalo usted en alta voz. Para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Y de los hijos de Israel. Así que Dios tuvo que prepararlo a este hombre, primero llevarlo a que la familia llevó a los padres para ponerlos allá en los campos extranjeros y entonces se ubicaron en el territorio de los griegos. Y cuando nació el niño, a la escuela del idioma griego, vaya a la escuela. Y en la casa los padres le enseñaban el idioma hebreo. Así que él creció aprendiendo los dos idiomas fuertes de la época de la civilización del apóstol. Bendito el Señor, bendito el Señor. Porque luego entonces los padres hebreos lo educaron en la mejor universidad de los mejores maestros. ¿Cómo se llamaba el maestro de Saulo de Tarso?
Gamaliel. A los pies era de renombre ese maestro, ese filósofo que enseñaba en ese momento de este joven estudiante, ¿verdad? Y entonces, hebreo de hebreos. Y ahora sí, porque ¿a dónde tenía que llevar el mensaje? Ante esta gente. Entonces Pablo, cuando se paraba ante los gentiles y ante los reyes gentiles, el griego dominaba en toda la esfera de la dialéctica y de la oratoria del griego correcto. Bendito el Señor. Así que él no tenía problema para hablar con el rey, con cualquier rey que fuera. Y fue a él mismo que el Señor lo presentó ante el gran emperador romano de ese tiempo. Bendito el Señor. Le dijo: ve a Roma y preséntate allá y pónele este mensaje de salvación y vida eterna. A su nombre la gloria, a su nombre la gloria. Un hombre instruido en todas estas cosas. Y como que si no fuera eso suficiente, el texto dice, ¿cómo dice? Y yo le mostraré, hijos de Israel, ¿sí? Y por ahí está el otro versículo que dice, y yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Como que faltaba eso en el camino. ¿Ah? Prepararlo para el enfrentamiento del rechazo y del menosprecio de un mundo sin Dios y sin esperanza, porque él era un hombre creado en el nivel de posición social más elevado de la época, y entonces él no era un hombre de la esfera baja, pero el Señor dijo: yo le mostraré cuánto debe sufrir por mi nombre. Alabanzas al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Volvemos a José el patriarca. Otro joven. Tenía que pasarlo por la cárcel. Tenía que llevarlo por el camino de la esclavitud. Vendido como esclavo. Diferente a Saulo de Tarso, ¿verdad? Como esclavo. Y de esclavo salir a ser coronado como el segundo hombre de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios tenía una nación que iba a ir en pos de él. Él era el primero y que iba a habitar, como le dijo a Abraham en la visión: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava por 400 años. Pero cuando el pecado llegue a su colmo, yo lo sacaré de allá. Dijo el Señor a Abraham, cuando ni nacía Isaac, cuando ni nacía Jacob, cuando ni nacía José. Bendito el Señor. Así que José era el que tenía que abrir la brecha del camino para su pueblo que venía atrás de él, y cuando se encuentra en esclavitud, él era la solución en medio de la esclavitud. Para darle pan a su pueblo, fue él el gobernador que almacenó el pan en la sequía de 7 años. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Para enseñarle a los ancianos, como dice Hechos capítulo 7, versículo 20 al 22. A su nombre sea la gloria. Nos vamos un momentito a Salmo 105, verso 16 al 22. Gloria al Señor. Salmo 105. Amén. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón, ese se llama José, delante de ellos, a José que fue vendido por siervo. ¿Qué más? Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. ¿Qué más? Hasta la hora que se cumplió su palabra,
el dicho de Jehová le probó. ¿Qué más? Envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre, lo sacó de la cárcel, en otras palabras. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. Y el verso 22, ¿para qué? Para que reprimiese a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Dios tiene sus proyectos y propósitos. ¿Para qué? Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Cuando Dios tiene un proyecto, el matrimonio es fundamental. Póngale cuidado. El matrimonio es fundamental. ¿Oyó? Entonces, allí dice para qué era el objetivo de José. Entonces él lo hizo pasar por allí. Entonces para Israel hablar de derrota, de angustia en la esclavitud, no podían porque había un hombre que entró primero. Bendito el Señor. Y era el hombre que les hablaba del único y Dios poderoso en quien había que confiar. Y que Dios y José estaba como nosotros, esperando la venida del Señor. José esperaba la promesa en que Dios le dijo a Abraham: a los 400 años te sacaré de allá con toda tu descendencia. Entonces José tenía esa esperanza, y él cuando agonizaba le dijo a sus hijos y a los ancianos: el Señor Jehová los visitará. Y ese día que salgan todas las huestes de Israel de aquí, por favor, no dejen mis huesos, llévenlos con ustedes. Qué linda fe, conocimiento y esperanza de Dios en un corazón preparado por el Señor. Dele un aplauso al Dios de la gloria. Alabado sea su nombre. Aleluya. Y así el tiempo transcurre. Pero fíjese usted, para los que están anotando tal vez versículos, Hechos capítulo 7, verso 20 al 22 nos habla de Moisés. Moisés fue preparado, también apartado desde el vientre, y tuvo que prepararlo en la ciencia, inteligencia de los egipcios, porque allí lo colocó Dios y ahí tenía que regresar a cumplir la misión que Dios lo había preparado. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. El texto bíblico dice por Esteban, por el Espíritu Santo, dice: y Moisés, educado en todas las ciencias y las letras de los egipcios, se preparó, fue preparado. Durante toda esa niñez, durante toda esa adolescencia, una disciplina tan importante en la casa paterna del imperio, porque la mamá era la princesa, bendito el Señor. Así que el texto bíblico no nos dice los años en edad, pero luego dice: y Moisés, hecho ya grande, entonces decidió visitar a sus hermanos. O sea, cuando tenía la edad de la libertad, eso era 30 años de edad en la cultura. Bendito el Señor. Y entonces ahí lo preparó, y ahora sí le preparó el Señor la salida del palacio, el abandono del palacio. Deja esa gloria y nos vamos por el desierto donde no hay ni agua, ni pan, ni nada. Fíjense. Y llega como un forastero errante. Y cuando se casó y nació el hijo Gerson, dice que le puso por nombre Gerson en honor, y para él era un honor ser un errante caminante, un arameo que llegó por ahí pidiendo misericordia, después de ser el heredero del trono del imperio. Lo preparó Dios.
Bendito el Señor. ¿Qué tiempo lo siguió preparando? 40 años en las ciencias del conocimiento de la civilización de la época en el imperio. Y 40 años acá pastoreando las ovejas de su suegro y ahí con la familia en el campo, durmiendo en el campo y esto y lo otro y comiendo de lo que había. Y a los 40 años entonces apareció mi Señor. Ven por tanto y te enviaré. La misión es esta, el proyecto es este. Alabanzas al nombre del Señor. ¿A dónde voy? A Faraón. ¿Yo a Faraón? Claro, usted sí lo conoce. Usted sí sabe cómo hablar con él. Usted sí sabe quién es Faraón. Usted sí conoce muy bien toda esa corte real que está allí, que se pasea en el palacio del imperio. Usted conoce muy bien, tiene muchas relaciones. Vaya nomás. Así nos prepara Dios. ¿Sí entiende cómo prepara Dios? Bendito el Señor. Bendito el Señor. A su nombre la gloria. Así prepara Dios para su proyecto divino. Y el último es David en esta noche. David. David para el reinado de Israel. Y cuántas más maravillosas obras con David, ¿verdad? El muchacho de campo. Oiga, los hermanos de él estaban en la guerra, porque a los 20 años ya se desfilaban a la guerra. Pero él, 14 años, 12 años, era el pastor de las ovejas de la granja de su papá. Bendito el Señor. Y allá se crió él. Y allá se desarrolló. Cuando lo fueron a ungir, tuvieron que llamarlo de allá. Venga. Y por eso el Señor le mandó al profeta y le dijo: acuérdate que yo te tomé detrás del corral, de la majada de las ovejas, te traje. El Señor lo preparó allí. Bendito el Señor. ¿Y en qué sentido lo preparó? Lo preparó porque en ese momento de esa civilización, el que iba a ser rey tenía que ser el guerrero número 1A. No podía ser el segundo, el tercero, no. Uno de los requisitos era ese, ser el guerrero número 1A. Bendito el Señor. Y lo preparó allí con las armas que la familia tenía. Y los pueblos enemigos, los filisteos, ellos tenían armamento metálico de bronce y toda la tecnología más avanzada que la de ellos, la del pueblo de Israel. Entonces, pero allí lo preparó en ese campo. ¿Cómo se llamó la arma con que le clavó la piedra en la frente al filisteo? Honda. Honda es un pedazo de soga o de cabo, como usted más lo conoce, con un orificio al medio, que entre una piedrita de las que tenga que hacer daño. Y ahora sí. Entonces él afiló su puntería diestro en ese disparo de la honda durante esa vida en ese campo solo. Bendito el Señor. Yo creo que comía buena perdiz. Paloma frijolera ni se diga, un sequito allí. Venado ni se diga. Porque ese no le fallaba. No le fallaba. Era tremendo en la puntería. Y otra cosa, otro detalle. Era el hombre diestro para caminar y correr en caminos escabrosos, piedras, montes. Ahí no había autopista, no. Ese muchacho de 2 saltos ya estaba allá y mientras que llevan uno de la Flor de Bastión que por ahí camina en esas calles, dice: ¿y por dónde es el camino? No, el otro ya está allá. Ya está allá. Diestro en caminos escabrosos. ¿Y sabe por qué te lo digo?
Porque cuando la Biblia dice que fijaron la raya en la batalla, a ver, Goliat allá y David acá, y la raya al medio, y el requisito era que el que primero pisaba la raya era el que usaba el arma. El que primero pisaba la raya usaba el arma. ¿Y la Biblia qué dice? Y David corrió más rápido que Goliat. Y le ganó en poner el pie en la raya y sacó la onda. Y no falló. ¿Y por qué en la frente? Porque todo lo demás estaba cubierto de acero ese hombre. Así que había que ser ágil en la puntería, si no, ¿a dónde no lo podía vencer? ¿Lo preparó Dios o no? Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Lo preparó en la fuerza y en la valentía. Cuando la Biblia te dice y me dice que Saúl dijo: muchacho, tú no puedes ir a pelear con ese hombre, ese guerrero, ese es diestro desde niño. Y entonces David dijo: Señor, al rey Saúl, tu siervo es pastor de ovejas. Y tu siervo, cuando veía al oso agarrarse una oveja, un cordero, tu siervo iba en pos de ella y arrebataba la oveja de sus garras y no dejaba que la mate a la oveja ni la devore. Y la Biblia dice dos fieras poderosas, fuese león o fuese oso. Así dice la Biblia. Así que este muchacho fue creado, formado su carácter en medio de un campo de valentía. No bajo las cobijas. No. Por eso a mí me asusta cuando yo veo jóvenes cubiertos por los padres. Porque esos jóvenes cubiertos, hermano, créalo, no, ni al túnel llegan. Peor para decirle: usted está nombrado para que vaya allá a la provincia de Bolívar, a la parroquia Tacacuamaro, y de ahí a la comunidad tal. Uy, dice hermano, yo sí tenía deseo de servirle al Señor, pero allá creo que, ¿qué? Vea, váyase al baño de una vez. Claro, carácter formado, fuerte, que porque el Señor quiere eso. ¿No ve que los campos a donde hay que enfrentar son así? Entonces, si tú lloras, papá y mamá, esos lloran más alto que tú todavía. No, ¿a dónde van a mandar a mi hijito? Lo quieren ver muerto, dice a mi hijito. Olvídate, nadie lo quiere ver muerto. Entonces, esto es así. Entonces, Dios lo formó ahí. Y por eso, mientras los soldados, ¿qué dice la Biblia?, les temblaba las piernas a los guerreros frente a la voz de Goliat. Oiga, este muchacho, hermano, se desesperaba con el celo de Jehová de los ejércitos. ¿Quién es este cobarde incircunciso que no tiene temor del Dios de los escuadrones de Israel? Y le dijo al rey: Señor, déjame a mí pelear por esto. Dámelo a mí. Fíjese, un carácter que fue formado allá. Y le dijo al rey: si ese hombre fue formado desde niño con el armamento metálico y todo lo demás, yo fui pastor de ovejas, y fuese león y fuese oso, tu siervo agarraba la quijada del oso. Yo digo, ¿cómo este hombre, este joven, desarrolló estrategias de pelear con esas fieras? Porque eso es estrategias de pelear con esas fieras poderosas. Y entonces dijo: y así será este filisteo, como un oso, como un león en mi mano. Y añadió: el Dios que me libró del oso y del león me librará de este filisteo rey. Pero esto es así. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Dios nos prepara, hermano.
Permítele, querido adolescente, querido joven, permítele a Dios en tu vida. No corras, no te dé fatiga. Ocúpate en lo que tienes que ocuparte en el momento. Vea, David, mientras estaba ocupado en el pastoreo de las ovejas, él estaba también tocando la flauta, el violín, el acordeón, los instrumentos de música en sus horas libres, solito en ese campo. Bendito el Señor. Cuando salió de allá, ¿a quién fue que contrataron para que le vaya a tocar esa música al rey? A David, pues. A David. Bendito el Señor. Yo por eso los veo a los nuestros aquí. Dice, hermano, yo quiero aprender el piano. A ver, ponete allí. Viene una o dos veces, no vino más. Póngame en la lista, el pastor ahora sí va. Oiga, lo pone en la lista y viene una vez y el resto. No, ¿cómo quieres que Dios te prepare? Ocúpate en lo que debes ocuparte mientras el tiempo va marcando en el reloj de mi Señor, en su proyecto divino de mi Señor. Bendito sea su nombre. Y si tienes que estudiar, estudia. No te cruces de brazo, no, porque Dios tiene un proyecto allí. Y mañana vas a mirar la gloria del Señor, querido joven. ¿Entiendes lo que has escuchado esta noche? Colóquese en pie. Yo no sé qué adolescente, qué joven quisiera decirle algo a Dios en esta hora. No sigas cometiendo más errores o locuras. No. Ubícate con el Señor. Tómate de la mano de mi Jesús y camina en el tiempo de Dios, en la edad del tiempo que Dios te maneja, en los cálculos del tiempo que Dios tiene sus proyectos. Oh, aleluya. Y solo adóralo, solo alábalo, solo deleítate. Alabanzas al Señor. Solo dile, Señor, yo te quiero seguir de verdad. Yo te quiero seguir de verdad. Oh, porque tú eres mi Dios santo y bendito y todopoderoso. Señor, yo quiero entregarte mi vida, el gobierno de mi vida, el gobierno de mi corazón, quiero entregártelo a ti. Oh, aleluya. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará, dice la Biblia. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Déjale a Él que te lleve. Permítele que Él te guíe, Él te lleve. Dale la rienda de tu corazón a Él. Maravilloso Dios todopoderoso.